Buenos días a todos, mi nombre es Germán Henderson, voy a ser su profesor en la parte de energía solar para el calentamiento de agua. Muchas gracias por acompañarnos en este curso de colectores solares. En esta serie de clases vamos a abordar conceptos esenciales para entender y dimensionar instalaciones que utilizan la energía solar para calentar agua. Em, y bueno, vamos a explorar diferentes cosas como la clasificación de los colectores solares, la descripción detallada de un colector solar plano, que vamos a ver enseguida cuál es. Vamos a determinar el rendimiento energético y vamos a hacer un balance de energía de este colector solar. En esta primera clase vamos a enfocarnos en el colector solar plano, que es un tipo fundamental de colector, es el más utilizado en el mercado. Y bueno, vamos a ver cómo se utiliza para captar la energía del sol y la transfiere a un fluido de trabajo, que en general es agua o alguna mezcla de agua con glicol. También vamos a ver cómo está construido, cómo funciona, cómo podemos evaluar su rendimiento. Vamos a abordar tanto los componentes del sistema térmico como el modelado de estos sistemas a través de software computacional para poder realizar cálculos dinámicos que tengan en cuenta el dinamismo de este sistema, la inercia térmica del fluido de trabajo y demás. Intentando como objetivo final que ustedes tengan una comprensión sólida que les permita aplicar después estos conocimientos en la práctica. En la materia vamos a analizar el recurso solar como una fuente de energía renovable y vamos a considerar su disponibilidad luego de hacer un análisis de sombra, en donde hay objetos como edificios o árboles que proyectan una sombra sobre el lugar de emplazamiento de los colectores o los paneles solares y que va a hacer que reduzcan nuestra cantidad de recursos. En la materia ustedes van a ver tres enfoques de la energía solar. Los sistemas fotovoltaicos, que ya los vieron con el profesor César. Los sistemas solares térmicos, que se separan en dos, en donde en una parte la van a tener conmigo, que es todo lo que es calentamiento de agua, y luego lo que es calentamiento de aire lo van a tener con la profesora Maricel. Y más adelante van a ver las estrategias bioclimáticas en la construcción con Pablo, que bueno, es otra manera de hacer un aprovechamiento térmico de la energía solar. En esta parte del curso nos vamos a enfocar en los sistemas de colección térmica para el calentamiento de agua y vamos a ver que también todo lo que veamos aquí se puede aplicar luego a otros fluidos como el aire. Yo he organizado el curso en tres clases. En la primera clase, que es esta, vamos a introducir el colector solar, que van a ver que es un intercambiador de calor, nada más que está diseñado para colectar el calor desde una fuente radiante, a diferencia de los colectores convencionales, ¿no? En la segunda clase vamos a explorar los demás componentes de los sistemas térmicos, como el almacenamiento, el intercambiador de calor, y las distintas configuraciones que se pueden hacer con estos componentes. Y finalmente, en la última clase vamos a introducir el modelado de sistemas para el calentamiento solar de agua. El objetivo de este curso es que puedan familiarizarse con el vocabulario utilizado en los sistemas solares térmicos, comprendan el significado de las principales variables que definen la operación y el rendimiento, y conozcan las aplicaciones más importantes de este tipo de sistemas. En esta clase en particular nos centraremos en relacionar las características de los colectores solares con otros dispositivos como los intercambiadores de calor. Así que comencemos con esta clase. El colector solar es un intercambiador de calor que, a diferencia de los intercambiadores de calor convencionales utilizados en procesos industriales, este se basa en el intercambio radiativo entre dos elementos, el sol
y el fluido de trabajo. Los colectores solares los podemos separar en dos grandes grupos: los colectores planos y los colectores de concentración. Los colectores planos se utilizan en sistemas donde se requieren niveles de temperaturas bajos, alrededor de unos 100 grados centígrados por encima de la temperatura atmosférica. Por otro lado, los colectores de concentración se emplean en procesos que necesitan temperaturas medias o altas, mucho más elevadas que en los colectores planos. En este curso nos vamos a enfocar solamente en los colectores planos, ya que los de concentración requieren conocer algunos conceptos adicionales que no les van a ser difíciles de entender una vez que sepan bien la teoría de los colectores planos. Dentro de este grupo existen dos tipos constructivos en el mercado: los colectores de placa plana y los de tubo de vacío. Cada uno de ellos presentan diferentes diseños. ¿Está bien? Dentro de los colectores de placa plana tenemos varios diseños y dentro de los colectores de tubos hay varios diseños. Cada uno de ellos tiene diferentes beneficios y limitaciones que vamos a intentar de ver en este curso. Vamos a realizar nuestro análisis utilizando un colector de placa plana como referencia y luego vamos a generalizar los resultados para otros diseños. Un colector de placa plana se compone de 4 partes fundamentales. Si lo examinamos desde el exterior hacia el interior, primero vamos a encontrar la envolvente aislada. Esta cumple una doble función. Por un lado, proporciona resistencia mecánica al conjunto y por el otro, aísla nuestro fluido de trabajo del entorno, reduciendo así las pérdidas de calor. Sin embargo, dado que el sistema debe captar energía radiante del sol, al menos una de las 4 caras de la envolvente tiene que estar construida por una superficie transparente. Esta superficie se conoce como sistema de cobertura y se fabrica principalmente de vidrio y puede tener entre 1, 2 y hasta 3 capas de vidrio con aire estanco en el medio o algún gas inerte que permita mejorar el aislamiento de esa capa transparente. Además, algunos diseños modernos emplean materiales alternativos, como polímeros, para resistir el impacto de granizo y otros elementos que podrían dañar al vidrio. Luego tenemos la placa absorbente. Este es uno de los componentes principales en el colector solar. Y se diseña para tener una alta absortancia y conductividad térmica, pero también una baja emisividad. Esto le permite a la placa que absorba y transfiera el calor al fluido, pero manteniendo a su vez una temperatura superficial baja para minimizar las pérdidas radiativas. Finalmente tenemos los conductos por donde circula el fluido de trabajo, que en general es agua. Sin embargo, en algunas instalaciones se utilizan otros fluidos, como aire o mezclas de agua con glicol, dependiendo de los requerimientos específicos del sistema. Ahora que conocemos las partes que componen un colector solar, podemos analizar el rendimiento térmico. Recordemos los conceptos de termodinámica, donde podríamos definir el rendimiento como la relación entre la salida deseada y la entrada requerida. En el caso de un colector solar, la salida deseada es el calor transferido al fluido, mientras que la entrada requerida es la energía solar que incide sobre la superficie de captación. En la expresión que tenemos en pantalla, podemos decir que QU representa el calor útil, AC es el área de colección y GT es la radiación solar que llega al plano del colector. Para calcular el calor útil, vamos a realizar un balance de energía en nuestro colector solar de placa plana. Para aplicar un balance de energía en el colector, es necesario considerar los diferentes mecanismos de transferencia, como la conducción, la radiación, la convección y la transferencia de masa. Nos vamos a enfocar en el calor transferido al fluido, que asumiremos se encuentra a una temperatura promedio de la placa absorbente, Tp. La energía
ingresa al sistema en forma de radiación y más adelante veremos cómo el producto de la transmitancia y la absortancia de los materiales de la cubierta y la placa absorbente afectan a esta transferencia. Por otro lado, el fluido tiende a alcanzar el equilibrio térmico con el entorno, perdiendo calor a través del envolvente y mediante la conducción y la convección. Estas pérdidas se pueden agrupar en un coeficiente global de pérdidas, que al multiplicarse por la diferencia de temperatura de la placa absorbente y la del aire, nos va a dar el calor cedido por el sistema al entorno. En la figura de la derecha, simplificamos el esquema del colector en un diagrama de resistencias térmicas. La ecuación, por otro lado, muestra que la diferencia entre la energía radiante que ingresa y la que pierde hacia el entorno debe ser igual a la energía ganada por el fluido al pasar por el colector, reflejada en un aumento de temperatura desde Ti a To. El principal desafío de este balance de energía es que la temperatura promedio de la placa absorbente es difícil de medir o estimar, lo que nos obliga a modificar la ecuación para que sea aplicable en la práctica. Así es como surge el concepto del factor de remoción, el cual representa de manera práctica la capacidad del colector para transferir el calor absorbido al fluido de trabajo. A lo largo de esta sección vamos a explorar cómo este factor refleja la eficiencia del diseño del colector. El factor de remoción se define matemáticamente como la relación entre el calor realmente transferido al fluido y el calor ideal que se transferiría si toda la placa absorbente estuviera a la temperatura del fluido de entrada. A medida que la temperatura de la placa absorbente aumenta, también lo hacen las pérdidas térmicas. En contraste, cuando la placa está a la temperatura mínima, es decir, la temperatura de entrada del fluido, las pérdidas se minimizan. Esto nos permite reformular el balance de energía utilizando una variable más fácilmente medible como la temperatura de ingreso del fluido de trabajo, e introduciendo un nuevo parámetro que es este factor de remoción. Ahora, nos podemos preguntar de qué depende este factor. Para responder a esta pregunta, vamos a considerar que el factor de remoción refleja la eficiencia global de la transferencia de calor desde la placa absorbente al fluido de trabajo. Esta eficiencia la podemos dividir en dos aspectos clave. La primera tiene que ver con el diseño, un diseño que facilite la transferencia eficiente del calor al fluido de trabajo. Mientras que la otra es la eficiencia del proceso de captación del calor cuando el fluido está circulando a través de los conductos, y esto tiene que ver con la capacidad de almacenamiento térmico del fluido de trabajo también. Similar a cómo se calcula el rendimiento en sistemas con múltiples mecanismos acoplados, el factor de remoción lo podemos determinar como el producto del factor de eficiencia del colector, que es este factor asociado al diseño de la placa absorbente, y el diseño del factor y el factor de flujo másico, que tiene en cuenta la capacidad térmica del fluido de trabajo. El factor de eficiencia del colector, F', considera el diseño específico de la placa absorbente, como les decía. Eso es algo que les tiene que quedar bien claro. Consideremos un diseño donde la placa absorbente tiene los conductos soldados por la parte posterior, es decir, que la cara expuesta directamente a la radiación solar queda por encima de los conductos por donde circula el fluido de trabajo. Si analizamos una sección y aplicamos un balance de energía, podemos determinar el factor F'. En la ecuación se observa que los parámetros dimensionales y el coeficiente global de pérdidas juegan un papel crucial en la determinación de este factor F'. Esto significa que cualquier
cambio del diseño va a afectar a este factor. Además, podemos destacar que F' es prácticamente constante para diferentes flujos másicos del fluido. Físicamente, este factor representa la relación entre la energía útil del colector y la energía que se obtendría si la placa absorbente, estuviera a la misma temperatura del fluido. Aunque no vamos a profundizar en el diseño del colector y demás en este curso, sí me parece fundamental que comprendan de dónde provienen todos estos parámetros que se encuentran en las fichas técnicas de los equipos y cómo interpretar sus significados. Además, más adelante vamos a ver que es necesario recalcular estos factores en una instalación real para lograr un diseño adecuado de arreglos de colectores. El factor de flujo, F segunda, tiene en cuenta la capacidad del fluido de trabajo, como les decía anteriormente. Esto quiere decir que tiene en cuenta la capacidad de almacenamiento térmico y la inercia. Se puede determinar utilizando la ecuación mostrada en la pantalla, independientemente del diseño que se utilice de la placa absorbente, ya que el diseño tiene una relación directa en esta función con el factor F'. Y después, una vez que hayamos determinado los valores de F' y F segunda, vamos a poder calcular el factor de remoción con la multiplicación de ambos. El análisis presentado en las diapositivas anteriores y hasta ahora nos permite generalizar el estudio de los colectores solares. Esto significa que este análisis realizado hasta ahora es aplicable a cualquier colector, siempre y cuando se recalculen el coeficiente global de pérdidas, UL, y el factor de remoción, FR, para cada diseño específico. Esta es una tarea fundamental y compleja para los ingenieros responsables de realizar el diseño de dispositivos eficientes. En esta diapositiva y en las siguientes presentamos algunos ejemplos de otros diseños de colectores y las ecuaciones asociadas a cada uno. No nos vamos a concentrar en las ecuaciones, no hace falta que se las aprendan, sino solamente que quiero mostrarles cómo variaciones en el diseño hacen que todas estas ecuaciones cambien y que hay que tenerlas en cuenta al momento de hacer un análisis del colector solar y de sus parámetros. En esta diapositiva se destacan las diferencias en la ubicación del conducto de fluido de trabajo, que está en la parte posterior, en la primera, en la parte anterior, en la figura del medio, y en la parte media, en la figura inferior de esta diapositiva. Y vemos cómo esto hace variar el factor F', el factor que tiene en cuenta el diseño. Ahora bien, el diseño que hemos mostrado hasta ahora contempla una parrilla de conductos de fluido de trabajo que están todos paralelos, con un conducto principal de entrada y un conducto principal de salida, que distribuyen y recogen el fluido respectivamente. Sin embargo, también es posible diseñar el colector con un único conducto en forma de serpentín. Este diseño también tiene que ser analizado particularmente para la determinación del factor de remoción. Hay diseños más avanzados que permiten el uso de tubos vaciados de doble vidrio que emplean pinturas absorbentes especiales para mantener el rendimiento en la captación de la radiación solar. Estos se presentan en diferentes formatos. Los primeros tienen un diseño de tipo parrilla, como el que veníamos viendo, en donde cada tubo contiene un conducto con fluido de trabajo en su interior. Los segundos, el diseño que está mostrado en la figura del medio, tienen un tubo que ingresa y sale por el mismo extremo del tubo vaciado y tienen una forma de U y por eso se los conoce como colectores de tubos en U. Los terceros utilizan
un conducto sellado, conocido como heat pipe, que contiene un fluido volátil que se evapora a bajas temperaturas y al evaporarse sube por su conducto hasta la cabeza de este tubo, en donde se encuentra un intercambiador de calor, en donde se cede al fluido de trabajo el calor latente de este fluido volátil. Aunque en videos futuros capaz que abordemos los detalles y las ventajas de estos sistemas, es importante que conozcan que hay una variedad de diseños disponibles y cómo estos pueden influir en la elaboración de proyectos de energía solar térmica. Finalmente, como para que se lleven un panorama completo de los diseños que pueden existir de colectores, hay otros diseños que se enfocan en fluidos como el aire. Cuando consideramos fluidos que son gases, el comportamiento difiere considerablemente de aquellos que son líquidos, y por ello los diseños en el interior suelen ser muy distintos, incorporando elementos que mejoran el intercambio convectivo interno. En conclusión, los principios básicos que hemos cubierto son aplicables a cualquier diseño del colector, pero es necesario estudiar los parámetros específicos de cada tipo para optimizar su funcionamiento. Aunque en este curso no nos vamos a enfocar en la selección, nos vamos a enfocar solo en la selección más que en el diseño, es importante entender estos principios para elegir un colector adecuado. Ahora, si recordamos el balance de energía, hemos considerado la energía solar que llega a la placa absorbente, es decir, que ya pasó el sistema de cobertura. Sin embargo, es necesario que entendamos cómo llegó a ese valor y cómo influye la radiación solar en esta ecuación. Entonces, para entender cómo se absorbe la energía solar en un colector, es crucial considerar dos parámetros clave en el fenómeno de transferencia de energía radiante: la transmitancia y la absortancia. La transmitancia de la cubierta es una propiedad que mide la fracción de la radiación solar que pasa a través de la cubierta del colector. Es decir, que indica qué parte de la radiación solar incidente puede atravesar el material de la cubierta. La absortancia de la placa absorbente es otra propiedad que, una vez que la radiación solar ha atravesado la cubierta, la placa absorbente es cuando entra en acción. Y esta absortancia mide la fracción de radiación solar que la placa absorbente puede absorber y convertir en calor en el fluido. La energía solar absorbida por el colector se calcula como el producto de la radiación solar incidente en el plano del colector por la transmitancia de la cubierta y por la absortancia de la placa. Sin embargo, no toda la radiación que llega a la placa colectora es absorbida en forma de calor. Hay una parte de esta energía que se refleja desde la placa absorbente nuevamente hacia la cubierta y a su vez luego a la placa en un proceso similar al efecto invernadero. Además, la eficiencia de absorción no solo depende de este efecto, sino que los parámetros ópticos son una función del ángulo de incidencia de la radiación solar. A medida que cambia el ángulo de incidencia, la cantidad de radiación que llega al colector varía, afectando a la eficiencia del sistema. Para obtener un cálculo preciso, se deben utilizar modelos matemáticos que consideren este ángulo de incidencia. El producto de la transmitancia y la absortancia, que se lo conoce o se lo denota como el producto tau alfa, es un producto crítico para evaluar el rendimiento óptico de un colector solar. Para muchos materiales comunes, como el vidrio, el valor promedio de tau alfa es aproximadamente el producto de sus valores nominales multiplicado por el factor 1.02. Mientras que para otros materiales con menor absortancia, el valor de este factor puede ser de alrededor de 1.01.
El valor de este producto tau alfa indica cuán eficiente el colector puede absorber la energía solar que incide en la placa absorbente. Aunque no vamos a profundizar más en los detalles de estos factores en este curso, es importante conocer estos parámetros, ya que son esenciales para los fabricantes y sus usuarios finales al diseñar colectores o sistemas solares eficientes. La selección de los materiales y el recubrimiento influye directamente en el rendimiento óptico del colector. En particular, las placas absorbentes suelen estar recubiertas con una pintura de alta absortancia y baja emisividad de longitudes de onda largas, lo que se conoce como recubrimiento selectivo. Esto permite que la placa absorbente absorba una mayor cantidad de calor y reduzca la temperatura de operación, minimizando las pérdidas térmicas y mejorando la eficiencia global del colector. Ahora vamos a explorar cómo estos parámetros se relacionan con la evaluación del rendimiento de los colectores solares y cómo se utilizan en la práctica. Ahora que hemos revisado los parámetros como el coeficiente global de pérdidas, el factor de remoción y el producto de la transmitancia-absortancia, vamos a ver cómo se relacionan con el rendimiento general de un colector. En la ecuación del rendimiento que vimos anteriormente, al sustituir la energía solar absorbida por el producto de la radiación solar en el plano del colector y multiplicado por el producto de la transmitancia-absortancia, y reorganizando un poco los términos, obtenemos dos componentes clave del rendimiento del colector: el producto FR tau alfa y el producto FR UL. Además, se incorpora al modelo una corrección del rendimiento según el ángulo de incidencia, utilizando el coeficiente B0, conocido como coeficiente modificador del ángulo de incidencia solar. Estos tres parámetros deben estar proporcionados por el fabricante y estar incluidos en las especificaciones técnicas del equipo. La correcta determinación de estos valores es esencial para comparar equipos similares de una manera justa y poder elegir así el equipo de forma correcta. Para esta evaluación es importante que los equipos sean ensayados bajo condiciones estandarizadas que permitan una evaluación precisa. Por eso, en esta última parte de la clase, vamos a introducir el proceso de ensayo de un colector solar. El ensayo de un colector solar implica medir su rendimiento para determinar la eficiencia instantánea, evaluar el efecto del ángulo de incidencia y entender la capacidad térmica de este sistema. Durante la medición, nuestro objetivo principal es calcular el calor útil absorbido por el fluido de trabajo y evaluar con precisión la fuente de energía para identificar las pérdidas reales del dispositivo. Veamos cómo se configura un banco de ensayos para realizar estas mediciones. En este trabajo utilizaron esta configuración, que es la recomendada por los estándares, en donde el banco de ensayo necesita de una estructura mecánica robusta que soporte todo el colector y lo mantenga en la inclinación para la cual fue diseñado. Es esencial, por un lado, medir la radiación solar en este plano del colector, utilizando instrumentos de precisión como un piranómetro, los cuales los vieron con Fernando. También se debe registrar la caída de presión del fluido a través del colector, así como las temperaturas de entrada y de salida del fluido de trabajo. Además, el control de la temperatura ambiente y la velocidad del viento es crucial para establecer coeficientes de pérdida constantes durante toda la medición. El banco de ensayos incluye otros dispositivos para medir y controlar el flujo másico, acondicionar la temperatura del fluido a la entrada y mantener la estabilidad general del sistema. Los ensayos de diferentes tipos de colectores resultan en diversas curvas de rendimiento. Un factor para destacar en la ecuación del rendimiento es el producto FR tau alfa, que no lo hemos dicho hasta el momento, pero este se denomina como eficiencia óptica, la cual
sucede cuando la temperatura interior del colector es igual a la ambiental y no existen pérdidas térmicas por conducción o convección y solo permanecen las radiativas, y por eso se le dice rendimiento óptico. El valor adoptado por este producto se puede observar en el origen de la curva. Se pueden identificar tres tipos de curvas en esta gráfica. Por un lado, tenemos los colectores de placa-placa convencional, que son los que hemos analizado. Este diseño muestra una alta eficiencia para diferencias de temperaturas bajas a moderadas entre el interior y el exterior del colector, con una disminución lineal en la eficiencia a medida que la diferencia de temperatura aumenta. Luego vemos los diseños con tubos evacuados. Estos colectores, gracias a su excelente aislamiento del tubo evacuado o vaciado, mantienen un rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas, aunque la eficiencia óptica es un poco menor que los colectores de placa plana. Estos aspectos de estas curvas son fundamentales para elegir la tecnología adecuada según la región climática en donde vamos a disponer los colectores solares. La tercera curva hace referencia al colector sin cubierta ni aislamiento. Este es común en la climatización de piscinas. Estos colectores tienen una eficiencia óptica máxima debido a la ausencia de la cubierta, pero su rendimiento disminuye rápidamente con mayores diferencias de temperatura y son solo prácticos en estas condiciones especiales como es la climatización de piscinas. Con esto vamos a concluir la clase de hoy. Espero que les haya interesado, les haya servido la información que les he presentado, que si bien ha sido bastante resumida, les da un puntapié inicial para que ustedes puedan explorar en donde tengan dudas. Todas las dudas también que tengan o comentarios lo pueden escribir en el foro de Teams o enviarme un mensaje también a través de la plataforma de Teams. Y bueno, para finalizar les voy a compartir un programa desarrollado por la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos para el dimensionamiento de colectores de placa plana. También les proporciono otro enlace, el de abajo, de un catálogo extenso de colectores certificados y toda la documentación. Ahí van a poder ver todos la documentación de ensayo, los resultados de los ensayos que se le han realizado a diferentes colectores. Es fundamental que intenten interpretar estos informes técnicos para entender el funcionamiento de los colectores solares. Así que bueno, les dejo un saludo y lo espero en la próxima clase.